¿correcto? Vamos directo. Recordemos que el corazón tiene 3 capas bien definidas. La capa más interna se conoce con el nombre de endocardio, ¿correcto? La capa media, que es la más gruesa, se llama miocardio. Hay que recordar esta capa no solo por su capacidad contráctil, porque recuerden es un tipo de músculo estriado, ¿ya? Igual que el músculo esquelético, ¿ya? Pero también tiene otras funciones y fue pregunta de examen porque forma una hormona conocida con el nombre de cardionatrina, o también los péptidos natriuréticos son producidos por la musculatura cardíaca, ¿ya? Entonces, de hecho, la función más importante es la función contráctil, la contractibilidad, y dicho sea de paso es la capa más gruesa, ¿no?, que tiene el corazón. Vean ahí las fibras cardíacas. Y la capa más externa que viene a ser el pericardio, ¿correcto? Que es la serosa que finalmente envuelve al corazón. Y justamente tiene 2 hojas, ¿no? El pericardio fibroso, que es la parte más externa, el pericardio fibroso, y el pericardio seroso, que es, digamos, la parte interna de esta membrana externa del corazón, ¿ya? Y el pericardio seroso, a su vez, tiene 2 hojas, porque hay un espacio acá, justamente el espacio pericárdico, ¿no? Entonces hay 2 hojas que viene a ser la hoja parietal y la hoja, en este caso, visceral, ¿ya? Recuerden que la que está inervada es la hoja parietal. Esta está inervada y es la que duele, por ejemplo, en un caso de pericarditis, ¿no? Ese dolor pleurítico tipo hincada en una pericarditis es por justamente la inervación de la hoja parietal, ¿correcto? Muy bien. Y deben recordar el siguiente dato, que la hoja visceral del pericardio seroso es lo mismo que el epicardio. El epicardio es la hoja visceral del pericardio seroso, ¿correcto? Muy bien. Entre ambos hay un espacio, recuerden, entre la hoja parietal y visceral del pericardio seroso, hay un espacio donde vamos a encontrar líquido pericárdico, ¿no? Más o menos entre 15 y 30 mililitros, que es el volumen normal. Cuando este aumenta más de 50 mililitros, ya hablamos de un derrame pericárdico, ¿no? Más de 50 mililitros. Más de 200 mililitros, más de 250, perdón, ya cuando se acumula entonces más de 50, ya es un derrame pericárdico, es algo patológico. Más de 250 mililitros, ya es un taponamiento cardíaco agudo. O cuando es crónico, más de 2 litros, ya eso es un taponamiento cardíaco crónico, ¿no? Ya cuando el derrame es masivo y genera inestabilidad hemodinámica en el paciente, ¿ya? Entonces recuerden eso también porque hay que asociarlo a la parte patológica, a la parte clínica. Veamos, en la parte histológica del corazón vemos pues que la fibra cardíaca, si lo llevamos a una mayor visión, vamos a reconocer que entre las fibras cardíacas va a haber una especie de unión intercelular, que es algo característico, ¿no? Entonces recuerden que el músculo del corazón es un músculo estriado, igual que el músculo esquelético, ¿ya? Y tiene estas uniones intercelulares que han sido pregunta de examen, que se conocen con el nombre de discos intercalados. En un plano histológico observamos entre miocito y miocito estos discos intercalados que funcionan como uniones gap, uniones estrechas, que finalmente comunican una célula con otra para que se puedan comunicar eléctricamente, ¿no? Para el traspaso de iones, de tal manera que el corazón finalmente va a actuar como un sinsitio, es decir, como un todo, de tal manera que la despolarización va a ser sincrónica y la contractibilidad también, ¿ya? Entonces, muy importante que recuerden que los discos intercalados o uniones gap son uniones eléctricas entre los miocitos que permiten que actúe como un todo el corazón, como un sinsitio, ¿correcto? Muy bien. Cuando exploramos ya la microscopía electrónica del miocito cardíaco, vemos las estructuras ya internas, vamos a ver esto de acá, ¿ya? Importante que recuerden los componentes del miocito cardíaco, ¿ya? La membrana plasmática
¿ya? Se llama sarcolema, porque recuerden que la unidad funcional se llama sarcómera. La sarcómera es la unidad funcional, la unidad contráctil. Entonces, la membrana plasmática se llama sarcolema. El sarcosoma viene a ser la mitocondria, que es la productora de energía química, la productora de ATP, ¿ya? Sarcosoma. El sarcoplasma es el citoplasma, ¿correcto? Del miocito cardíaco. Y muy importante, pregunta de examen, este túbulo que ven en la parte interna, que se conoce con el nombre de retículo sarcoplásmico. ¿Por qué muy importante? Porque almacena calcio. Es de acá donde va a salir la mayor cantidad de calcio hacia el sarcoplasma para iniciar la contractibilidad cardíaca. Entonces, el reservorio de calcio en el miocito cardíaco se llama retículo sarcoplásmico. Entonces, esos son los componentes, ¿no? A nivel celular del miocito cardíaco, ¿ya? Como les comentaba, la sarcómera es la unidad funcional, es la unidad contráctil del miocito cardíaco. Está compuesto por miofilamentos, delgados y gruesos. Pero la definición de sarcómera, que ha sido pregunta de examen, es que está delimitada por dos líneas Z, ¿ya? Está delimitada por dos líneas Z. Y como les comentaba, está compuesto por filamentos gruesos, que están en la parte central, que ahí lo estoy marcando, gruesos, que están compuestos ¿de qué? De una proteína contráctil conocida con el nombre de miosina. Y luego tenemos los filamentos delgados. Los delgados son los que están de color azul. Esos filamentos delgados contienen actina, contienen tropomiosina y contienen troponina. ¿Ya? La troponina C, la troponina T y la troponina I, porque hay 5 variantes, ¿ya? 5 subunidades. Entonces, la sarcómera es la unidad funcional contráctil delimitada por dos líneas Z y que está compuesta por filamentos gruesos que están en la parte central, llamado o que contienen a base de miosina, y los filamentos delgados a base de actina, tropomiosina y troponina, ¿no? Que tiene 3 subunidades, la C, la T, la I. De estas, acuérdate, la C. ¿Por qué? Porque la troponina C es la que se une al calcio para la contractibilidad, ¿correcto? La troponina C. Recuerden en la parte clínica que estas troponinas son los marcadores bioquímicos más sensibles y más específicos para el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio, ¿no? Recuerden, cuando hay un infarto de miocardio, se produce una necrosis coagulativa y los marcadores que me determinan un infarto al miocardio son las troponinas, son los biomarcadores de elección. Vamos ahora con el aparato valvular. En el caso del aparato valvular debemos recordar que tenemos las válvulas auriculoventriculares, que son de dos tipos, ¿verdad? Por el lado izquierdo, vamos a poner esto lado izquierdo, ojo, y esto lado derecho, porque estamos desde una visión superior, ¿ya? Entonces, la válvula mitral es esta de acá, ¿no? Que como pueden ver, tiene dos valvas, ¿no? Y por acá la válvula tricúspide, ¿no? Porque tiene 3 valvas, ¿ya? La válvula tricúspide en el lado derecho, donde está, en este caso, la valva anterior, la valva posterior y la valva septal, ¿no? La valva septal, ¿ya? En cambio, en la válvula mitral tenemos la válvula izquierda y la válvula derecha, solo 2, ¿ya? La válvula mitral en el lado izquierdo y la válvula tricúspide en el lado derecho. Luego tenemos las válvulas semilunares, también conocido con el nombre de válvulas sigmoideas, donde tenemos en el lado, por el lado izquierdo la válvula aórtica, ¿ya? Y por el lado derecho la válvula pulmonar, ¿ya? La válvula pulmonar lo estamos viendo acá, ¿ya? Esta es la válvula pulmonar, que tiene 3 valvas, a su vez la valva anterior, la valva izquierda y la valva derecha. Y esta es la válvula aórtica, que tiene 3 valvas también, la posterior, la derecha y la izquierda, ¿no? Entonces miren esa configuración, ¿no? De la válvula aórtica, izquierda, derecha, posterior, y la pulmonar izquierda, derecha, anterior, ¿ya?
Muy bien, tienen cada una 3 valvas. Estas son las válvulas semilunares o sigmoideas. Recordemos que al cerrarse estas válvulas generan unos nódulos en la puntita de las válvulas, unos nódulos. En el caso de la válvula pulmonar se llaman nódulos de Morgani, y en el caso de la válvula aórtica, esos nódulos se llaman nódulos de Arancio. ¿Ya? Cuidado, les pregunten. Nódulos de Arancio, acuérdate la A, Arancio, aórtico, y Morgani, la pulmonar, ¿correcto? Importante porque ha sido pregunta de examen, ¿de qué están compuestas las válvulas? De tejido conectivo denso, recubierto por endocardio. Están recubiertos por la capa más interna del corazón, que es el endocardio, pero están hechas de tejido conectivo denso, ¿correcto? En el caso de las auriculoventriculares, recordemos que hay un anillo fibroso, ¿ya?, que conforma el aparato valvular. Hay un anillo fibroso, hay unas cuerdas tendinosas para soportar el aparato valvular, y en la parte muscular, recuerden los músculos papilares. Todo eso configura el aparato valvular. El anillo fibroso, cada uno con las valvas, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Vamos al sistema vascular. Recordemos que en el sistema vascular, los vasos sanguíneos, la circulación en el ser humano es una circulación cerrada, porque las arterias y venas finalmente se comunican con los capilares, ¿verdad? Es una circulación cerrada, doble, porque hay una circulación sistémica y una circulación pulmonar, ¿no es cierto? Y completa, porque no hay mezcla de sangre, en sangre oxigenada con sangre desoxigenada. Acuérdate eso de la circulación, ¿ya? Es una circulación doble, completa y cerrada. Tenemos 3 capas en general en los vasos. La túnica íntima es la capa más interna, que está hecho de endotelio. Muy importante el endotelio, que no solo recubre los vasos, sino que produce ciertas sustancias, como por ejemplo la ECA, ¿no?, la enzima convertidora de angiotensina, produce endotelina, que es un potente vasoconstrictor, produce óxido nítrico, que es un potente vasodilatador. Recuerden la función del endotelio, importante. La túnica media, que es la que tiene la capa muscular, que en el caso de las arterias va a ser muy importante, ¿no?, para regular la resistencia vascular, ¿no? Esta es la capa muscular, músculo liso, es lo que vamos a ver en la túnica media de los vasos sanguíneos. Y la capa más externa es la túnica adventicia, ¿ya? La túnica o capa adventicia es la capa más externa de los vasos. Describamos la diferencia entre una arteria y una vena, ¿correcto? La arteria, doctores, recuerden que son vasos profundos, se van ramificando, son divergentes, tienen como capa más desarrollada la capa media, pregunta de examen, que es la que tiene músculo liso, y es la que justamente hace la reserva de presión, porque es la que va a regular, ¿no es cierto?, la resistencia vascular periférica, ¿ya? Entonces tiene más desarrollada la capa media, que contiene músculo liso, y son reserva de presión. No colapsan, recuerden que las arterias no colapsan, ¿estamos? Muy bien. Recuerden que las arterias transportan sangre oxigenada en la mayoría de los casos, pero hay excepción. Por ejemplo, la arteria umbilical y la arteria pulmonar. Esas dos transportan sangre desoxigenada. Acuérdate, arteria umbilical son 2 arterias umbilicales, ¿verdad? En el cordón umbilical son 2 arterias umbilicales y una vena umbilical. Esas 2 arterias umbilicales y también la arteria pulmonar transportan sangre desoxigenada. Es la regla de la excepción, porque después la mayoría transporta sangre oxigenada, ¿ya? Muy bien. Recuerden que hay diferentes calibres en las arterias. Las más grandes son las llamadas arterias elásticas, donde tenemos a la aorta, donde tenemos a la arteria pulmonar. Recuerden, estas son arterias elásticas porque van a recibir todo el volumen que viene del corazón. Luego tenemos las arterias musculares, que son intermedias, y las más pequeñitas,
que son las arteriolas. ¿Por qué te debes acordar de las arteriolas? Porque son las que regulan la resistencia vascular periférica, por su capa media que está bien desarrollada a base de músculo liso. Acuérdate, músculo liso. Y en la adventicia, en su capa más externa, tiene tejido conectivo laxo. Pregunta de examen. ¿Quién tiene en la adventicia tejido conectivo laxo? Las arteriolas. Y son las principales reguladoras de la resistencia vascular periférica. Ahí está, ¿no? La túnica adventicia tiene tejido conectivo laxo en las arteriolas. Muy bien. Vamos a las venas. Las venas son superficiales, van, ¿no es cierto?, uniéndose, convergentes. La capa más desarrollada es la capa adventicia, es decir, la capa más externa. Son reserva de volumen porque miren la luz, ¿no? Miren la luz de las venas es mayor a las arterias, ¿ya? Son reserva de volumen, ¿ya? Reservorios de volumen. Y sí colapsan, por eso cuando yo hago una ecografía Doppler, por ejemplo a nivel carotidio, y quiero saber si es la carótida o la yugular, hago simplemente compresión, ¿no? Si colapsa es la vena, pues. Si no colapsa es la arteria, ¿no? Recuerden que las venas transportan sangre desoxigenada. La excepción a la regla, la vena umbilical, ¿correcto? Y la vena pulmonar. Son la excepción a la regla porque estos dos vasos transportan sangre oxigenada. Sangre oxigenada. ¿Estamos? Muy bien. Otro detalle es que las venas también tienen en su recorrido válvulas para evitar el flujo retrógrado de la sangre, ¿ya? Las arterias solo al inicio pueden tener válvulas, ¿no? Solo al inicio, ¿ya? Pero las venas tienen válvulas en todo su recorrido. Recuerden también que en las venas hay unos vasitos en la capa adventicia que se llaman vasa vasorum, ¿ya? Que son las que alimentan la capa de los vasos, son los que nutren, son los que dan oxígeno a las diferentes capas de los vasos. ¿Quién tiene más vasa vasorum? Las venas, porque las venas transportan sangre desoxigenada. Hay menos vasa vasorum en la adventicia en el caso de las arterias, porque las arterias ya llevan sangre oxigenada, entonces necesitan pocos vasa vasorum en su capa adventicia. En cambio las venas necesitan más, ¿correcto? Muy bien. Y finalmente tenemos los capilares. Los capilares, recuerden que son los vasos que van a unir finalmente al sistema arterial con el sistema venoso. Por eso decimos que es una circulación cerrada, ¿no es cierto? Los capilares son la confluencia entre los vasos más pequeñitos del sistema arterial, que son las arteriolas, ¿no? Y las vénulas, ¿correcto? Entonces acá al medio tenemos los capilares. Debemos recordar que por el lado arterial hay un esfínter precapilar, ¿ya? Que regula el flujo, la presión que llega a los capilares, porque los capilares soportan poca presión, soportan poco volumen. Entonces, ¿quién los regula? Por el lado arterial tenemos el esfínter precapilar o también llamado esfínter de Jacobi, ¿correcto? Que regula el ingreso de flujo sanguíneo. Por acá, por las capilares, es que se va a dar el intercambio de sustancias, ¿no? De oxígeno por el lado arteriolar, se deja oxígeno y por el lado venoso se recoge CO2, ¿no es cierto? Nutrientes se deja por el lado arterial y se recoge productos de desecho por el lado venoso. ¿Estamos? Muy bien. Entonces ahí recuerden las fuerzas de Starling, ¿no es cierto? Fuerzas de Starling que trabajan por mecanismos de difusión, por diferencia de gradiente de concentración, se va a dar este movimiento de sustancias. En la parte histológica debemos recordar que hay tres tipos de capilares: los capilares continuos, los fenestrados y los sinusoides. Los capilares continuos, doctores, son los que no tienen poros, por lo tanto son capilares que básicamente hacen una buena protección, ¿no? No dejan pasar sustancias así por así. Por eso, ¿dónde lo tenemos? En el tejido conectivo, en el sistema nervioso, formando la barrera hematoencefálica, en el tejido muscular. Entonces, ahí tenemos capilares continuos, ¿correcto? Los capilares fenestrados, también llamados viscerales, estos tienen poros, si se dan cuenta, tienen poros, pero hay algo que lo regula, que es
la presencia de un diafragma. Eso regula el paso de sustancias. Entonces, ¿dónde vamos a tener los capilares fenestrados o viscerales? En el riñón, por ejemplo. Acuérdate, en el riñón, en el glomérulo, que son capilares fenestrados. También en las glándulas, como el páncreas, glándulas digestivas, o en el intestino. ¿Ya? Entonces, riñón, páncreas, intestino, tenemos los capilares fenestrados o viscerales. Y finalmente los sinusoides o capilares discontinuos. Los sinusoides o capilares discontinuos lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque estos ya tienen poros y no tienen regulación, es decir, no tienen diafragma. Por eso, como puedes ver, acá los poros son grandes, no hay quien los regule, por lo tanto el paso de sustancias es de forma masiva. ¿Dónde lo vamos a ver? En nuestro laboratorio químico del cuerpo, que es el hígado, en el vaso, ¿no es cierto? En la médula ósea roja, pregunta de examen. En la médula ósea roja tenemos capilares sinusoides o discontinuos. Recuerden, en el hígado, ¿no? Los capilares se llaman sinusoides hepáticos, ¿ya? Sinusoides hepáticos. Justamente estos, cuando se alteran, ¿no? Producto de la fibrosis, ¿no? Hepática, hay la famosa hipertensión portal. Hígado, vasos, médula ósea roja, ganglios linfáticos, contienen los capilares sinusoides o capilares discontinuos. ¿Ya, doctores? Muy bien, gracias por su atención.